Uno podría decir que la meta del trabajo espiritual es el descubrimiento de la presencia de Dios, no como una entidad trascendente que está ahí fuera, sino como una experiencia radicalmente subjetiva de la divinidad tanto dentro como fuera. Aquí, el maestro provee dirección, inspiración y clarificación para sustentar esta realización. La primera prueba de la presencia de Dios es el despertar de la curiosidad o el interés por los asuntos espirituales. Esta es la grieta en el pantano del ego. Cuando la persona empieza a desear o a practicar las metas espirituales, o a buscar información espiritual, la presencia ya está apoderándose de su vida. La experiencia de la presencia de Dios está dentro y está disponible en todo momento, pero espera a ser elegida. Esta elección solo se hace rindiendo y entregando todo lo que no sea la paz y el amor de Dios. A cambio, la divinidad del ser se revela autónomamente como algo siempre presente pero no experimentado. Esto se debe a que ha sido ignorada u olvidada, o a que uno ha elegido en otro sentido. Como la humanidad es una realización del potencial de su fuente, dicha fuente siempre está presente, y puede ser conocida directamente como la esencia subjetiva del ser. La experiencia de la presencia como ser es transformadora, y también es idéntica a lo largo de la historia, tal como han informado los sabios de muy diversas culturas. El don de la divinidad es la potencialidad, dentro de la propia conciencia del hombre, de retornar a través de dicha conciencia a la fuente misma de su existencia. Mediante la realización del ser, el contexto infinito, el campo y el contenido se funden en la realidad de la unicidad de la fuente misma. La totalidad de la unicidad del todo no puede ser experimentada. En cambio, es conocida en virtud de ser ella, ello. El yo del ser es el ojo de Dios testificando el despliegue de la creación como el ahora. La secuencia es una ilusión creada por la percepción del yo del ego, que es el punto de observación del procesamiento desde lo no local a lo local, desde lo no lineal a lo lineal, de la totalidad a la estoidad. La percepción es el ojo del ego que, a medida que traduce el infinito inexperienciable al finito experienciable, produce la percepción de tiempo, lugar, duración, dimensión, posición, forma, limitación y singularidad. El descubrimiento de la presencia de Dios no es debido al miedo, sino a la rendición que el miedo precipitó. Con la cesación del tiempo, se abren las puertas a una eternidad de alegría, el amor de Dios se convierte en la realidad de la presencia. El conocimiento de la verdad de toda vida y existencia se manifiesta mediante una asombrosa autorrevelación. El maravillamiento que produce Dios es tan omniabarcante y enorme que sobrepasa a toda posible imaginación. Estar por fin verdaderamente en casa es profundo en la totalidad de su completitud. La presencia de Dios es la quinta esencia de la paz profunda, la quietud y el amor. Es abrumadora en su profundidad. Es totalmente envolvente y el amor es tan poderoso que disuelve cualquier resto de no amor que pudiera contener el ego residual. La infinita presencia de todas las cosas está más allá de todo tiempo y espacio, por siempre completa, perfecta y plena. Todos los puntos de observación desaparecen, y queda la omnipresencia de eso que sabe todo por el hecho de que es todo. A medida que la realidad se alza manifestada en su asombrosa autoevidencia e infinita paz, parece que el obstáculo a la realización era la mente misma, que no es diferente del ego. Son uno y lo mismo. En la presencia de Dios, todo sufrimiento cesa. Uno ha regresado a su fuente, que no es diferente de su propio ser. Es como si uno hubiera olvidado, o como si ahora hubiera despertado de un sueño. Se revela que todos los miedos no tienen fundamento, todas las preocupaciones son imaginaciones alocadas. No hay futuro que temer, ni pasado que lamentar. No hay un ego / yo errante al que amonestar o corregir. No hay nada que cambiar o mejorar. No hay nada de lo que sentirse avergonzado o culpable. No hay otro del que uno pueda estar separado. No es posible tener pérdidas. No hay necesidad de hacer nada, no se requiere esfuerzo y uno está libre del tirón interminable del deseo y la querencia. El término ser, yo, hace énfasis en que Dios se descubre dentro como la realidad última que subyace a la propia existencia en el aquí y ahora citando a la Biblia. El reino de Dios está dentro de ti. Pregunta. ¿Cómo es la experiencia subjetiva o realización de la totalidad? Respuesta. Es la conciencia de una condición que siempre ha estado presente. La novedad del experimentar secuencial desaparece, como también lo hacen la expectativa, el lamento o el deseo de anticipar o controlar. La existencia como existencia es total y completa.
todas las propias necesidades ya están satisfechas. No hay nada que ganar ni perder, y todo tiene el mismo valor. Es como si se pudiera disfrutar igualmente de todas las películas porque el placer viene de ir al cine, y la película que vemos es irrelevante. Entregar la identificación con eso que se suponía que era yo permite que el verdadero yo resplandezca como la cualidad inmanente de divinidad, que es la fuente de la realidad libre de trabas del yo. El sentido del yo es una identificación y un conocimiento que son cualidades de la presencia interna, que permite la capacidad de conocer al yo como ser, yo. Desnudo de todas las pretensiones, el sentido de yoidad interno meramente se conoce a sí mismo sin ningún contenido. Ningún concepto es posible en la luz infinita de la gloria de Dios. Hay una profunda paz, seguridad y la sensación de estar en casa. La compleción ha finalizado. La prevalencia del silencio interno es el umbral del emerger de la comprensión de que todo está ocurriendo por sí mismo, y de que nada está causando nada. Uno se hace consciente de que tales construcciones son meramente formas de entretenimiento mental. Uno puede realizar el ser como la realidad primordial e irreducible desde cualquier punto de partida. Lo importante no es el punto de partida, sino la dedicación a perseguirlo incesantemente hasta sus mismas raíces. Desentrañar la naturaleza de la experiencia conduce a nuestra fuente. Cualquiera de las patas del elefante conduce al elefante. El campo infinito de la fuente de toda existencia es una radiante efulgencia que resplandece, y sus consecuencias, que son la creación, están unificadas eternamente. Creador y creación son uno. La experiencia de la divinidad interna como ser, o Dios inmanente, es muy diferente de la creencia en Dios trascendente. Por esta razón Buda aconsejó no hacer descripciones de Dios ni darle nombres, porque la iluminación es una condición o estado en el que el conocimiento del ser es por identidad. En esta condición o estado, no hay un esto, no hay un yo, con el que describir el ser, yo. La condición o estado se describe óptimamente como autoefulgente, y en ese estado, el conocimiento es su propia realidad. El ego/mente es un conjunto de comportamientos aprendidos, y el objetivo último es trascender su programación y funcionamiento mediante el poder de la irradiación del ser, que contextualiza la vida de manera benigna. La presencia del ser se experimenta como compasión por la totalidad de la vida en todas sus expresiones, incluyendo su evolución como el yo personal de uno. En consecuencia, el perdón reemplaza la condena, lo cual es una señal de que ahora es seguro ahondar más y hacer un inventario interno serio sin tensión indebida. Ser uno con los fenómenos, en lugar de estar separado de ellos, da como resultado la experimentación de la vivacidad y de la totalidad de la presencia expresada como todo lo que existe. Todo lo que tiene existencia no se limita a estar pasivamente ahí, sino que, en cambio, parece presentarse ante la conciencia como una cualidad de su existencia, más que como una intención volitiva. Así, el universo parece ser un regalo de exquisita belleza y perfección, que brilla con la irradiación intrínseca de la divinidad. Finalmente, incluso la ilusión del testigo/observador se disuelve en la conciencia misma, de la que se descubre que no es personal y que es autónoma. Deja de estar presente la limitación de causa y efecto o de cambio. La ilusión de tiempo también se disuelve en la totalidad de la divina concordancia. No hay atracción ni aversión hacia la existencia misma, porque incluso lo manifestado se ve como una consecuencia del discernimiento de la conciencia como concepto. La realización de la presencia de la divinidad se despliega por sí misma cuando se entrega el ego y sus posicionamientos perceptuales. La paz de Dios trasciende experiencialmente a todos los estados anteriores, por exquisitos que puedan haber sido. El amor divino es un campo que lo incluye todo, y su cualidad es inolvidable, como sabe cualquiera que haya tenido una experiencia cercana a la muerte. De manera intrínseca es verdaderamente inefable, y su presencia es como fundirse en su exquisita totalidad experiencial. En la vida mundana no hay nada que se le acerque. Es profundamente delicado y, sin embargo, infinitamente poderoso debido a su infinita fuerza intrínseca. La cualidad de atemporalidad/eternidad es innata a la presencia en forma de amor. A través del ser, uno se da cuenta de que incluso un breve momento, de tiempo terrenal, de presencia es eterno. Esta es una señal inequívoca. Por lo tanto, haber conocido lo real, aunque haya sido por unos breves momentos del tiempo del reloj, es conocerlo para siempre. La divinidad es amor infinito.
Dentro de su presencia, incluso la renuncia a la existencia corporal no es un problema ni una fuente de resistencia. A medida que el ego se disuelve, también lo hacen todos sus miedos y presuposiciones. La realidad interna es inmune a las consideraciones o dudas. El ser es certeza. La irradiación de Dios es la luz de la conciencia que revela la divinidad de todo lo que existe. En la quietud de la presencia infinita, la mente está en silencio, pues no hay nada que pueda ser dicho, todo habla por sí mismo de manera completa y con exactitud. Al darse cuenta de esto, uno trasciende la dualidad final de existencia frente a inexistencia, porque solo la existencia es posible. El opuesto de la verdad no existe, puesto que la realidad excluye lo irreal. En esta realización reside la paz de Dios. El propio miedo impide tomar conciencia de la presencia de Dios. Solo cuando se abandona, la profunda rendición del ego resistente revela una paz que está más allá del entendimiento. No hay nada más maravilloso que llegar de vuelta a casa, a nuestra fuente. Uno vive la ilusión de que trata de crecer espiritualmente mediante su propio esfuerzo. Sin embargo, somos atraídos hacia una mayor conciencia por la voluntad de Dios expresada como Espíritu Santo, y lo único que se necesita es permitir que ocurra mediante una rendición completa. Porque, verdaderamente, solo Dios es Dios. No dualidad. La realidad del ser se caracteriza como no dual, más allá de la forma y de la dualidad de esto y eso, sujeto y objeto, mío y tuyo. Generalmente, el estado de no dualidad se describe resaltando lo que no es, apuntando hacia una realidad que no puede ser descrita con precisión, sino solo experimentada subjetivamente. Un análisis de la naturaleza de la conciencia revela que la redención se produce como resultado del retorno de la conciencia a su estado original y prístino de no dualidad. Solo puede hacer esto mediante la obediencia de entregar las dualidades de la voluntad y la voluntariedad del ego a la no dualidad de la verdad de Dios. El retorno de la dualidad del ego a la no dualidad del espíritu es tan difícil e improbable que solo es posible mediante la gracia divina. Así, el ser humano necesita un liberador que sea su abogado, su inspiración y el fulcro de su salvación del dolor y el sufrimiento del ego. El ego/mente piensa, el campo, conciencia, conoce, y el ser es. No dualidad significa sin forma, división o limitación, como las de tiempo, localidad o mente, mentalización, incluyendo las presuposiciones lineales arbitrarias. La divinidad es, por sus cualidades innatas, omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, y todo evoluciona como consecuencia de que el inmanifestado deviene manifestado tomando la forma de la creación evolutiva. En realidad, desde el punto de vista no dualista, puede observarse y experimentarse que todo está ocurriendo espontáneamente como el efecto de campo, que es consecuencia automática de la manifestación del potencial deviniendo realidad. Lo que no se ve es el poder subyacente del contexto infinito de la conciencia/realidad/divinidad, y su efecto sobre el contenido. El campo de poder no lineal e infinito está igualmente presente, dentro, fuera y más allá. El potencial deviene realidad cuando las condiciones lo permiten o son favorables. Este proceso queda empoderado por la intención, así como por la cualidad impersonal innata de la conciencia misma. En la no dualidad de la conciencia, incluso la secuencia deja de ocurrir, y la conciencia reemplaza a la experimentación. Ya no se experimentan momentos, puesto que lo único que hay es el ahora continuo. El movimiento aparece como a cámara lenta, como suspendido fuera del tiempo. Nada es imperfecto. En realidad, nada se mueve ni cambia y no ocurren sucesos. En lugar de la secuencia, se observa que todo está en un estado de despliegue, y que toda forma solo es un epifenómeno transitorio creado por la percepción y los hábitos de observación de la actividad mental. En realidad, todo viene a ser como una expresión del infinito potencial del universo. Los estados evolutivos son consecuencia de las condiciones, pero no están causados por ellas. Las condiciones explican su aparición de los estados evolutivos, y el fenómeno, como cambio, en realidad es el resultado de un punto de observación arbitrario. En la realidad de la no dualidad, no hay privilegio, ni ganancia ni pérdida de rango. Como un corcho en el mar, cada espíritu se eleva o cae a su propio nivel en el mar de la conciencia en virtud de sus propias elecciones, no mediante ninguna fuerza ni favor externos. Algunos se sienten atraídos por la luz y algunos buscan la oscuridad, pero todo ocurre por su propia naturaleza en virtud de la libertad y de la igualdad divinas.
En la medida en que el universo entero y todo lo que contiene es una unidad kármica, la totalidad de la realidad es la realización de la iluminación. Si todo es una unidad kármica que se origina en la misma fuente, entonces ver cualquier separación es un montaje de la percepción. En realidad, el uno y los muchos son lo mismo. El pequeño yo queda disuelto por el ser. La actitud sanadora del ser hacia el yo es la compasión, a través del perdón uno es perdonado. Esta disposición a rendirse, que surge de la gracia de Dios, permite que el poder de Dios expresado como Espíritu Santo recontextualice el entendimiento. Y, mediante este dispositivo, se deshace el reino de la percepción y su consecuente dualidad, que es la fuente de todo sufrimiento. La disolución de la dualidad es el regalo definitivo de Dios, porque disuelve la fuente misma del sufrimiento y de la capacidad de sufrir. En la no dualidad el sufrimiento no es posible. En el nivel de la no dualidad hay observación pero no observador, puesto que sujeto y objeto son uno. Tú y yo se convierte en un ser experimentándolo todo como divino. Dentro de la no dualidad no es posible el posicionamiento, así, las percepciones dualistas que surgen de los posicionamientos son la fuente de los malos entendidos con respecto a Dios, por los cuales, desgraciadamente, la humanidad ha pagado un precio muy alto. Trascender lo lineal hacia lo no lineal es el camino del místico, el camino de la no dualidad, para alcanzar la luz interna de la conciencia misma, el verdadero ser inmortal. Todo el mundo confía en su sentido interno de la realidad o en la capacidad de conocer que subyace a toda experimentación y testificación, cualquiera que sea el contenido. El contenido mental piensa, pero solo el campo no lineal conoce. De otro modo, ¿cómo sería posible conocer lo que se está pensando? Como en realidad todo el mundo vive en lo experiencial a cada momento, la fuente de la capacidad de conocer o experimentar está muy cerca, y ella misma es prístina. Todos los seres humanos experimentan que están experimentando continuamente, independientemente de cuál pueda ser el contenido siempre cambiante. Todos los seres humanos ya son místicos y se sienten atraídos de manera innata hacia la iluminación, tanto si son conscientes de ello como si no. Es una extensión de las cualidades de aprendizaje y curiosidad, que son innatas a la mente. Así, el camino de la no dualidad devocional está abierto a todos y no conlleva requisitos, aparte de la capacidad de honestidad interna y de la disposición a alinearse con la verdad verificable y seguirla hasta su fuente. Pregunta. ¿Es la no dualidad como una realidad radical, en la que todas las cosas se ven como la expresión de su esencia por virtud de su identidad? Respuesta. Esa es una comprensión esencial. Toda creación, en y por sí misma, se mueve de la perfección a la perfección solo en virtud de su existencia. La existencia ya es la realización del potencial expresado como realidad. El conocimiento que surge de dentro es innato, accesible y experiencial. Dicho conocimiento también está más allá de cualquier definición o descripción por ser el sustrato primario, confirmable y universal de poder y energía, del que emerge tanto la posibilidad como la realización de la existencia. Esta realidad última se revela a través de la búsqueda dentro del sustrato y de la fuente de la conciencia misma, que es el contexto no lineal último, más allá de toda definición. Así, a través del camino de la iluminación, no hay relación separada entre tú Dios y yo ser humano. Este es el significado de la terminología Advaita, no dualidad, en la que se compara el ser, yo, con el yo. Este es el núcleo iluminado del místico, mediante el cual la realidad última y no lineal se revela a sí misma cuando se renuncia a los obstáculos del ego lineal. En la no dualidad devocional, se pasa por alto la probabilidad de error mediante la devoción a las cualidades no lineales esenciales de la divinidad, como compasión, unicidad, amor, verdad, omnisciencia, eternidad, infinitud, omnipresencia y omnipotencia más allá de la forma, el lugar, el tiempo y las emociones y los instintos humanos. Mientras que el principal prerequisito para adherirse a una religión es la fe, las cualidades esenciales que se requieren para seguir el camino de la no dualidad son humildad, entrega y dedicación devocional al sendero. Es fácil de observar que los seguidores de las religiones se caracterizan por la presuposición yo sé, remitiéndose a la autoridad de las escrituras, de la doctrina eclesiástica, del precedente histórico, etc. En cambio, el devoto espiritual de la no dualidad parte de la posición básica y más verdadera de yo, por mí mismo, no sé. Pregunta. ¿En qué se diferencia el camino de la no dualidad devocional con respecto a las enseñanzas tradicionales?
Respuesta. Este está caracterizado por la eliminación de todos los adornos y los aspectos no esenciales, puesto que el tiempo es corto y las puertas estrechas. Por tanto, no es pertinente abordar el pasado, es decir, doctrinas, dogmas, rituales históricos, personajes, eventos o sistemas de creencias. El empoderamiento se produce desde dentro por asentimiento de la voluntad. La verdad se alza por sí misma cuando se retiran los obstáculos. La llamada viene de dentro en lugar de ser una exhortación procedente de fuera. La fuente es tanto el iniciador como el destino final. Actualmente está disponible una información espiritual que se presenta por primera vez en la historia, y a la que no se ha podido acceder anteriormente. La capacidad de distinguir entre verdad y falsedad, y el grado de su expresión, ahora es un gran activo y una gran ventaja. Según la investigación de la conciencia, la probabilidad de alcanzar la iluminación ahora es aproximadamente 1000 veces mayor que en el pasado. Pregunta. ¿No es arduo el camino de la no dualidad? Respuesta. No es el camino lo que es arduo, sino la resistencia del ego al camino. Dicha resistencia se supera invocando la voluntad, que seguidamente instituye la capacidad espiritual para la dedicación, el esfuerzo y el estar dispuesto a entregar los obstáculos. La devoción invita al poder del amor, mediante el cual la humildad retira los apoyos y posicionamientos del ego. También activa la utilización de información transformadora. La intención energiza la disposición, que seguidamente permite que la transformación reemplace las limitaciones que son consecuencia de las resistencias. Adoptar el camino de la no dualidad devocional recontextualiza la obligación a la búsqueda de la verdad, más que a involucrarse en el mundo y en la acción. La mejor manera de servir al mundo concuerda con la comprensión que cada cual tenga. El compromiso se establece con el núcleo de la verdad misma, y está libre de la seducción del proselitismo y del secretismo. Lo único que es necesario es sentir curiosidad y estar atraído por la verdad, que es completa, total y autosuficiente. El yo infinito es esa realidad subjetiva que subyace al yo individual y permite que la experiencia de la yoidad sea nuestra existencia. El yo absoluto es el que nos permite decir yo. La conciencia, o la capacidad de conciencia, es informe y constituye el trasfondo a partir del cual es posible identificar la forma. La realización de la verdad última es pura y radical subjetividad. Se revela a sí misma y está más allá de argumentos o disputas. La fuente de la verdad espiritual más elevada es no mental. Al intelecto le cuesta entender este hecho crítico porque la mente es intrínsecamente dualista y limitada, y espera que esto venga de eso. En la realidad espiritual avanzada, la dualidad se disuelve porque el esto es el eso. El buscador y lo buscado se vuelven uno mediante la trascendencia de las limitaciones de la dualidad. Es decir, mediante la realización del ser y la iluminación. La religión aborda principalmente el reino de la dualidad, mientras que la iluminación aborda la no dualidad. Este camino estricto hacia la iluminación dice que en la medida en que la dualidad es una ilusión, no tiene sentido intentar perfeccionarla. Por lo tanto, el ego ha de ser trascendido y visto como la ilusión que es. Ser una buena persona es loable, pero por sí mismo no da como resultado la iluminación. La posibilidad de alcanzar la iluminación se basa en la comprensión avanzada de la naturaleza de la conciencia misma. Cuando las condiciones, incluyendo la disposición mental, la intención y la dedicación, son favorables, puede surgir la decisión de abandonar todas las cosas del mundo. Entonces uno podría lanzarse totalmente a una rendición total, afilada continua y enfocada del aspecto perceptor/experimentador del ego. Este proceso le lleva a uno muy rápidamente más allá de la mente hasta el mismo filo procesador del experimentador. Este filo procesador es el verdadero locus del sentido habitual de yoidad, y genera un retraso de una 10.000ª de segundo entre la realidad, el mundo tal como es, la res extensa de Descartes, y el mundo tal como es percibido o experimentado, la res cogitans de Descartes. Esta separación es la clave y el locus de la ilusión del yo característica de la dualidad, que oscurece la comprensión de la intrínseca realidad de la no dualidad, ser. Mediante la trascendencia de la ilusión de un yo separado, individual y personal, emerge la irradiación y la unicidad del ser, a través de la cual toda vida, tanto si se denota como subjetiva o como objetiva, se recontextualizada dentro de la unicidad.